Hola chiquillos, de nuevo, aquí estamos. Ya, bueno, le había comentado delante que hiciéramos los otros ejercicios del taller, pero ahí yo les subo la pauta y lo pueden revisar. Ya si tienen cualquier duda me preguntan, pero eso ya está todo respaldado, así que pasemos yo creo al siguiente, a ver, al siguiente taller. No sé si tendrán alguna pregunta antes de meternos al otro taller. Ya. Ya, entonces el de ahora, taller global 2.2. Y bueno, siguiendo con la línea de este curso, que es como la primera parte es como cálculo diferencial, solo que adaptado a varias variables. Bueno, en cálculo diferencial, uno después de ver como funciones, dominio, recorrido y gráfica, después ve límites, y después de ver límites viene continuidad. Así que siguiendo esa línea, ahora nosotros vamos a ver continuidad, pero de funciones de varias variables. ¿Ya? De eso se trata el taller global 2.2. Hay ciertos conceptos de la continuidad que se mantienen bien parecidos a una variable y otros que cambian bastante. Ya, sobre todo la continuidad en un conjunto es más o menos distinta a la continuidad en un conjunto de una variable, pero es porque los conjuntos son diferentes. No es por la definición se mantiene igual, pero los conjuntos son más complejos, entonces eso hace más complejo también a veces determinar en qué conjunto una cosa es continua. ¿Ya? Así que, como dice acá, vamos a aprender a determinar si una función de varias variables es continua en un punto y o en un conjunto. Aquí está la definición de continuidad de funciones de varias variables. La continúo en un punto primero. ¿Sí? Dice, sea f una función que fíjense que su dominio está contenido en Rn. ¿Ya? ¿Eso qué quiere? Acuérdense, aquí de nuevo les voy a recordar esto porque de nuevo se usa esta notación. Esto de cuando le pongan simplemente que X pertenece a Rn, se refieren a que X por sí solo, ¿ya? Todo esto X, SX, SX. Bueno, este X0 también, cuando están así como en negrita, es porque son de Rn, ¿ya? Una notación que se usa. El X solo es hartas coordenadas, X1 hasta X. ¿Ya? O sea que este X0 también. Solo que bueno, ahí las coordenadas habría que escribirlos de otra forma. No sé, X0, no sé, podemos poner el índice arriba, por ejemplo. O X01, X02, hasta X0n. ¿Ya? Son, tanto X como X sub 0 son puntos que pertenecen a Rn, o sea, tienen n coordenadas. ¿Ya? Y bueno, estas definiciones generalmente se dan así con esta notación porque son adaptables a eh, para cualquier n, o sea, R2, R3, ¿sí? Tienen que pensarlo de esa manera. Entonces, sea f una función con dominio contenido en Rn y recorrido, o bueno, codominio los reales, una función definida en el abierto D de Rn, aquí está la definición. Se dice que f es continua en un punto x sub 0 de su dominio, ¿ya? Acuérdense que el dominio está contenido en Rn y x sub 0 pertenece a ese dominio, entonces x sub 0 es un punto de Rn, por lo tanto tiene n coordenadas, como acá. ¿Ya? Es continuo en el punto x sub 0 si se cumple esto. Es decir, que la función evaluada en este punto de Rn es igual al límite de la función f de x cuando el x tiende a x sub 0. ¿Ya? O sea, en la misma definición de antes, la única diferencia es que tanto el x como el x sub 0 son puntos de Rn. ¿Ya?
Obviamente, si estamos trabajando en R2, tanto X como X sub 0 pertenecen a R2. Si estamos trabajando en R3, tanto X como X sub 0 pertenecen a R3. ¿Ya? Así que la definición es la misma. No sé si recordarán la definición de una variable, pero él era igual. Era que la función evaluada en el punto en donde se está analizando la continuidad sea igual al límite cuando X tiende al punto. ¿Ya? La diferencia es que ahora el X es un X de Rn y el X sub 0 también es un X sub 0 de Rn. ¿Ya? Pero la definición es idéntica. La función evaluada en el punto tiene que coincidir con el límite cuando X tiende al punto. ¿Ya? Lo mismo. Y de hecho, la definición de continuidad en un conjunto también es la misma. Si lo que cambia es que los conjuntos son distintos. Aquí está la definición ahora de continuidad en un conjunto. Dada una f con las mismas condiciones anteriores, se dice ahora que f es continua en todo el conjunto D, que es todo su dominio, si es que lo es para todos los puntos de su dominio, o de este conjunto D. Entonces, la continuidad en un conjunto es lo mismo, quiere decir que la función es continua en cada punto del conjunto. Y como uno ya sabe analizar la continuidad en un punto, si nos piden entonces la continuidad en un conjunto, sería, entre comillas, ir analizando punto por punto. Obviamente uno tiene que buscar maneras de no hacerlo punto por punto, porque si no estaríamos toda la vida, sino que hacerlo como abarcando al tiro un conjunto de puntos, después otro conjunto de puntos, otro conjunto de puntos, hasta completar todo el D. ¿Sí? Y ahí tener entonces que la función, ¿cómo se llama? Pertenece a, o sea, es continua en todo D. Ya, acá todo el rato, así que lo voy a escribir igual. Todo el rato, el X y el X sub 0 son puntos de Rn. Ya, igual, como tal, tal como ha pasado con las otras cosas que hemos ido haciendo, en general vamos a trabajar con R2 y R3 también, así que esto es como para dar la definición general, pero después generalmente el X va a ser un X1, X2, X3, o X y Z, más cómodo. Y el X sub 0 también, pero si trabajamos en R3 va a ser X sub 0, Y0, Z0, va a ser algo de 3 coordenadas. Ya, pero se da siempre la definición general. Ya, teorema, es lo mismo, el teorema de álgebra de funciones continuas es el mismo teorema de álgebra de funciones continuas de una variable. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes tienen dos funciones, f y g, ya que son continuas en un punto de Rn, en un punto x sub 0 de Rn, entonces, si f y g son por separados continuas en x sub 0, entonces la suma de f más g también va a ser continua en x sub 0, el producto, este es el producto normal de números reales, porque f y g son funciones que tienen codominio en los reales. El producto de las dos funciones también es continuo en el mismo x sub 0, y la división de las funciones también es continua en x sub 0, siempre y cuando la función de abajo, evaluada en el x sub 0, no sea 0. ¿Ya? O sea, este es el clásico teorema de cálculo diferencial que decía que si ustedes tienen dos funciones continuas, entonces la suma de ellas va a ser continua, el producto de ellas va a ser continua, la división de ellas va a ser continua siempre y cuando la de abajo no sea 0, y la composición de funciones continuas también es continua siempre y cuando la composición esté bien definida, por supuesto. Ya, acá dice que si h es continua, entonces, bueno, y la compuesta está bien definida, es decir, la composición de f con h está bien definida, entonces esa composición también va a ser continua en x sub 0. ¿Ya? O sea, ese teorema se mantiene idéntico bueno, no tan idéntico porque acá los puntos son de Rn, pero se mantiene equivalente, digamos, al teorema de cálculo diferencial. Suma, producto, división y composición de funciones continuas en Rn sigue siendo continua en Rn, ¿ya? O en puntos de Rn, ¿sí? Y la división obviamente tiene la excepción de que el denominador tiene que ser distinto de 0. ¿Ya? Así que no hay mucho que darle vuelta, hay que saber usar todo esto, ¿no? Porque las definiciones son equivalentes a las que ya conocíamos. ¿Ya?
Entonces acá tenemos un primer ejemplo. De hecho, por eso no quise mucho hacer los otros ejercicios que nos habían quedado pendientes, porque cuando uno analiza la continuidad en un punto, al final igual tiene que calcular límites. Entonces vamos a seguir repasando cálculo de límites. ¿Ya? Acá tenemos un primer ejemplo donde nos dan esta función que va de R2 a R, ¿ya? Y está definida por esto. O sea, esta función vale lo que está aquí arriba cuando el x, y no es el 0, 0, y vale 0 cuando el x, y sí es el 0, 0. ¿Ya? Entonces nos preguntan si esta función definida de esta forma es continua o no en el 0, 0. ¿Ya? Así que lo vamos a hacer en la pizarra. Bueno, eso va a quedar ahí. Quizás lo veamos en otro momento. ¿Ya? Así que ahora estaríamos haciendo el TG 2.2. Ya, bueno, ahora vamos a adaptar primero la definición a R2, que va a ser la que vamos a usar. Ya, entonces, en R2 la definición de continuidad en un punto es la siguiente, porque el ejemplo era en R2. Entonces primero vamos a adaptar la definición y después la vamos a usar. Eh, la continuidad de f en x0 equivale a, bueno, ahora el x0 así, el rectito ese, estaría perteneciendo a R2. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que el x0 en el fondo va a ser de la forma x sub 0, y sub 0. Ya trato de hacer un poco de diferencia entre el x sub 0 recto ese, como en negrita, con el x sub 0 curvo, que es un número real. Ya, entonces en el caso de R2, este sería el x sub 0, un punto de dos coordenadas. Entonces, en R2, la continuidad. Ahí sí, continuidad. En R2, la continuidad de f en un punto x sub 0, que es desde la forma x sub 0, y sub 0, es, o significa que, o es equivalente a, equivale a esto, que el límite de f, bueno, así estaba escrito en el documento de recién, que el x tendía a x sub 0. Ya estoy haciendo énfasis que los x son rectos. Tenía que ser igual a f de x sub 0. Eso es lo que decía el documento. Pero como ahora estamos en R2, esto equivale a límite de f, como estamos en R2, el x ahora es x, y, ya con el x así curvo. Y el f de x sub 0 es evaluado en el x sub 0, y sub 0. ¿Ya? Y que el x tienda al x sub 0, quiere decir que el x, y tiende al x sub 0, y sub 0. Así que esto es lo que hay que verificar en R2 para ver que una función f de x, y es continua en un punto x sub 0, y sub 0 de su dominio. Esto de acá. Vamos a cerrar con rojo. Eso. Ya, ahí está escrito en la forma ya como más práctica, más llegar y usar para los cálculos. ¿Ya? Era para mostrarles la adaptación de la definición de Rn, ahora al caso de R2. Si es que estamos en R3, entonces el X sería X y Z, y si estamos en R3, el X sub 0 sería X sub 0 y 0 ZZ. Pero es como lo mismo. Entonces, hagamos el ejemplo a partir de esto.
Ya, vamos a copiar la función. Ya, entonces nos dan esa función, está definida por eso, y nos piden determinar si la función es continua en el 0,0. Esto entonces estaría siendo el x sub 0, y sub 0. ¿Ya? O x0 recto, como le ponen en el documento. Ya, pero bueno, ahora no estamos usando esto, así que déjame. Ya, entonces, tenemos que verificar, eh, como queremos ver si es que la función f es continua en el 0,0, lo que tenemos que verificar es si se cumple esta igualdad. Es decir, que la función evaluada en el 0,0 sea igual al límite de la función cuando el x, y tiende al 0,0. ¿Ya? Eh, lo mismo que la continua en una variable, solo que ahora el límite es de dos variables. Y bueno, la función también. Entonces, hay que verificar esto, pero para el 0,0. Debemos verificar si adaptemos la definición ahora al x sub 0, y sub 0 que está acá. Entonces, lo que tenemos que verificar es si se cumple esto. Eso. Y con el xy tendiendo al 0,0. Eso es lo que tenemos que verificar. Si se cumple es igual. ¿Sí? Ya, pues entonces hay que ensuciarse las manos y calcular. Ya, hay uno que está listo en todo caso. ¿Cuánto vale ese? ¿Lo ven o no lo ven? El f de Cero. 0,0 valdría 0, ¿cierto? Porque la definición de la función nos dice que f evaluado en un x, y, si es que ese x, y es el 0,0, que es justo este caso, entonces la función va a valer 0. ¿Ya? Así que, muy bien. Este ya está listo, este vale 0. Por la definición de la función. Por lo tanto, el problema se reduce a calcular el límite cuando x, y tiende al 0,0, y ver si eso también es 0. Si también es 0, estamos listos. Ya, vamos a cortar aquí la pizarrita y lo vamos a hacer acá abajo. Entonces, ahora calculamos el límite. Tendiendo al 0,0 de la función. ¿Ya? Y aquí, bueno, aquí es una cosa un poco conceptual. Eh, nosotros acá tenemos que reemplazar la función. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos que reemplazar la función, tenemos dos opciones, o la parte de arriba o la parte de abajo, ¿ya? Para reemplazar en ese lugar, ¿sí? Entonces, bueno, lo que se sabe es que si estamos parados justo en el 0,0, entonces se reemplaza la función por 0, que es lo que ocurrió al lado verde, ¿cierto? Y si el punto no es el 0,0, entonces se reemplaza lo de arriba, ¿ya? En este caso, el x, y se está acercando al 0,0, porque el límite todavía está puesto ahí. Cuando está todavía la palabra límite, el x, y no es el 0,0, sino que se va acercando. Por lo tanto, como el x, y no es el 0,0, sino que se va acercando solamente al 0,0, la función que vamos a tener que ocupar es la de arriba. ¿Ya? Porque el x, y es distinto del 0,0 todavía, porque la palabra límite todavía está ahí. Cuando la palabra límite todavía está ahí, quiere decir que el x, y todavía no llega al 0,0, sino que solamente se va a acercar. Entonces, la función que hay que reemplazar es la de arriba, por la x cuadrado, o sea, x a la cuarta por y cuadrado, partido por x a la octava
y a la cuarta. Va. ¿Sí? Ese límite hay que calcular. Bueno, o sea, eh, obviamente para que esta igualdad se cumpla, primero que nada tiene que existir el límite, ¿cierto? Porque si el límite no existe, obviamente no va a ser igual a cero, por lo tanto la función no va a ser continua. ¿Ya? Así que esa es nuestra misión en la Tierra ahora, calcular un límite, igual que los que estábamos calculando en el módulo pasado, en la clase anterior. ¿Y qué dice su intuición? ¿Este límite existirá o no existirá? Ese es el momento, no se preocupen. ¿Se acuerdan lo que analizábamos para ver si es que un límite existía? Cuando era una función de este estilo, por supuesto. Era el grado del numerador y el denominador. Bueno, Claro, el grado, ¿cierto? Muy bien. Ya, ¿y cuál es el grado del de arriba? de arriba sería 6 o 8, no me Grado acuerdo 6. cómo. Grado 6, 6. porque el x Ya, a la cuarta se está multiplicando con el y cuadrado, entonces eso se suman en el fondo los grados. ya. O sea, algo de grado 4 por algo de grado 2 es de grado 6. Y el de abajo, como polinomio, ¿cuánto es el grado de ese? 8. Grado 8, ¿cierto? Como bien dice Javier. Es de grado 8. Y cuando el grado de abajo era mayor que el de arriba, había una posibilidad grande, no única, lamentablemente, pero hay una posibilidad grande de que no exista el límite, ¿cierto? El de arriba tenía que ganarle al de abajo para que la posibilidad mayor sea que tiende a ser. Ya, hay casos donde no pasa, pero igual son casos más pesados. Eh, pero bueno, eso. Entonces tratemos de probar trayectorias primero. Para que esta cuestión, o sea, veamos si es que existe alguna trayectoria, un par de trayectorias que me dé distinto. ¿Qué trayectorias podríamos usar? Bueno, como trayectoria 1, una fácil nomás, una fácil, que nos dé algo sencillo rápidamente. En este caso, como el límite tiende a 0, 0, me sirve como trayectoria fácil la y igual 0, que en el fondo es acercarse por el eje X al punto 0, 0. ¿Ya? ¿Y por qué esa la tomamos como opción? Porque, bueno, el y ya vale 0, entonces solamente el límite quedaría con X tendiendo a 0, y esta va a dar 0, pues rápidamente. Va a ser y a la cuarta por 0, partido y a la octava por 0. Entonces, ¿por qué esto es 0? Porque esto es límite y esta fracción es 0 antes de ocupar el límite. Aquí ya vale 0, o sea, es el límite del número constante 0. Y el límite del número constante 0 es 0. Así que ya tenemos una trayectoria, que tomar una que nos dé un valor fijo siempre es fácil. Lo que quizás nos toma más pega es encontrar otra, que la idea es que dé distinta con la primera. ¿Ya? ¿Qué otra trayectoria podemos tomar? X cuadrado. Y igual a x cuadrado, ¿no? Sí. Ya. A ver si el i... Claro, eso. Muy bien, buena idea. Porque claro, como este aquí, como este unía a la cuarta, si es que el i solito ya fuese x cuadrado, entonces aquí quedaría x a la 8 más x a la 8. Y ahí podría pasar algo. ¿Sí? Tampoco nos asegura la vida, pero podría pasar algo. Entonces, si hacemos ese cambio, límite, vamos a dejar todo en términos de puras x. Ya como el i es x cuadrado, vamos a dejar todo con puras x.
Entonces, x, y tendiendo al 0, 0, en principio sería x, x cuadrado tendiendo al 0, 0. ¿Cierto? Porque el y es x cuadrado. Después tenemos x a la cuarta por y cuadrado. Si acá nosotros elevamos al cuadrado, el x va a quedar a la cuarta. Entonces, el y cuadrado es también un x a la cuarta. Y partido por x a la 8 más y a la cuarta. Si nosotros aquí elevamos a 4, este va a quedar elevado a 8, ¿cierto? Y a la cuarta es lo mismo que x elevado a 8. Así que aquí tomamos x elevado a 8. De hecho, eso es como lo que inspira a uno a tomar este camino, que aquí se sumen esos dos términos del denominador. ¿Sí? Así que eso de allá sería igual a límite, el x tiende a 0. Arriba quedaría x por, o sea, x a la cuarta por x a la cuarta es x elevado a 8, partido por 2x elevado a 8. ¿Ya? Así que funcionó. Funcionó porque aquí se van los x elevado a 8 y queda un 1 arriba y abajo, o sea, un 1 y un 2 abajo. Entonces esto sería límite de 1/2. ¿Ya? Y bueno, el límite de una constante es la misma constante, entonces nos dio 1/2. ¿Ya? ¿Cuál es la conclusión entonces? Por un lado, por la trayectoria 1, el límite nos dio 0. Por la trayectoria 2, el límite nos dio 1/2. Así que el límite no existe. Más y a la cuarta. No existe. ¿Sí? Pero bueno, acuérdense que ahora nosotros no estamos haciendo un ejercicio de límite, estamos haciendo un ejercicio de continuidad. Nosotros estábamos tratando de ver que este límite de la izquierda era igual a f de 0, 0. El f de 0, o sea, perdón, el f de 0,0 es 0 y este límite no existe. A eso llegamos, este no, terminó no existiendo. ¿Qué implica Profe, eso? Dígame. Dígame. es que si por ejemplo uso solamente una trayectoria y esa me da distinto de 0, ¿podría decir al tiro que el límite no existe? Porque para que exista debería darme 0, ¿o no? No, pues no siempre. Hay límites que dan 5, por ejemplo. Entonces, si encuentro una trayectoria que le dio 5, o sea, si es que el límite es 5 finalmente, todas las trayectorias van a dar 5. Entonces, encontrar una que no me dé 0 no implica que el límite no vaya a existir. En este caso, es porque estos límites justo valen 0. Pero podrían valer otra cosa. O sea, sí, estoy hablando de este caso. Como que si no hubiera hecho la trayectoria de y igual a 0 y solo hubiera hecho la trayectoria de y igual a x cuadrado, ¿podría decir al tiro que el límite no existe? Porque no se estaría cumpliendo como la igualdad. Bueno, sí, pues sí. Ya, sí, ahora entendí la pregunta. Claro, claro. O sea, en el fondo, si hubiera probado directamente la trayectoria 2 y le da un medio, claro, ya no hay forma que este me dé 0 porque hay una trayectoria por donde me da un medio, entonces tampoco sería continua la función. Sí, también funciona. Ya. Sí, aquí como que me dio una vuelta más larga, pero bueno, son equivalentes las dos maneras. Ya, entonces, claro, aquí como este no existe y este vale 0, no hay manera de que sean iguales. Por lo tanto, la función no es continua en el sexo. ¿Ya? De hecho, aquí, bueno, salió de esta manera, pero en el documento me parece que lo hacían de otra forma. Acá. Sí, aquí en el documento lo hacen de otra manera. Se los voy a mostrar igual para que tengan un abanico de formas. Aquí lo que hicieron en el documento fue acercarse al 0, 0 directamente
por esa trayectoria, que en el fondo están, aquí no están tomando una única trayectoria, sino que están tomando al tiro una familia de trayectorias. Están tomando la trayectoria I igual a m por x cuadrado. Entonces aquí en el fondo están tomando, o sea, se están acercando al 0, 0 de una, digamos, a través de la I igual a x cuadrado, la I igual a 2x cuadrado, la I igual a 3x cuadrado, 4x cuadrado, 5x cuadrado, 6x cuadrado, etc. ¿Ya? O sea, entonces se están acercando por una familia de trayectorias al 0, 0 y una familia que depende del m, ¿cierto? Porque obviamente esta función va cambiando si es que uno va tomando distintos m's. Entonces, ellos calcularon el límite a través de esta trayectoria, la I igual mx cuadrado, ¿ya? Aquí hicieron el cambio. Entonces, como su trayectoria es igual a mx cuadrado, el x, y tendiendo al 0, 0, igual se cambia por un x tendiendo al 0. Y bueno, todos los i's los cambian por mx cuadrado, y al final aquí simplifican unas cosas, y el tema es que el límite les quedó dependiendo de m. ¿Ya? Entonces, como el límite depende de m, quiere decir que si yo tomo m igual 1 me va a dar una cosa, y si yo tomo m igual 2 me va a dar otra cosa. Entonces ahí ya estoy mostrando que por distintas trayectorias el límite da distintos valores. Por lo tanto, por eso también funciona para demostrar que el límite no existe y en consecuencia f no es continuo. ¿Ya? Estas trayectorias de este estilo también son una alternativa. O sea, tomar en el fondo una familia de trayectorias. Ahí lo que están haciendo es que se están acercando al 0, 0, pero por hartas trayectorias al tiro. ¿Ya? Entonces, el resultado les dependió de m. ¿Qué quiere decir eso? Que si el m fuese 1, esto da un medio. Pero si el m fuese 2, esto da 4 arriba y 1 más 16. Claro. Y ya ahí están, hay dos valores distintos. ¿Sí? También funciona. ¿Ya? A veces también funciona así como tomar I igual a m por x, por poner un ejemplo. Si toman esa trayectoria y el límite les depende de m, también quiere decir que el límite no existe, porque si el m vale 1, va a dar un valor, si el m vale 2, va a dar otro valor, y entonces están encontrando más de una trayectoria con resultados diferentes. Ya, de hecho, aquí están encontrando infinitas trayectorias con infinitos resultados distintos. ¿Ya? Es como más potente, pero en verdad basta con encontrar. ¿Ya? También es una herramienta posible de ocupar. Ya, entonces, me gustaría que partieran con el ejercicio 1, dice determine si esa función que está definida por ramas, ¿cierto? La primera rama es eso, cuando el x, y es distinto del 0, 0, y la segunda rama es 1, cuando el x, y es igual al 0, 0. Entonces les preguntan, o les piden determinar si esa función es continua en el 0, 0, que es justo el punto donde está ahí el cambio de comportamiento. Y si es que no les da continua, redefínanla, modificando la función lo menos posible, de modo que sí sea continua ahora en el 0. ¿Ya? Son las 10:35, demos hasta las 10:40. Ya a las 10:40 les pregunto cómo van, si es que necesitan más tiempo para terminar ese problema. Si es que alguien lo termina, pasen al ejercicio 2. ¿Ya? Así que eso, partan con el ejercicio 1 hasta las 10:40. Cualquier duda, yo voy a estar.
Ahí les dejo compartido el ejemplo de recién por si les ayuda.
Ya. Se me pasó los minutos. Démosle entonces. Ya, pues entonces nos pueden determinar si esa función es continua en el 0,0 y de no serla, modificarla de alguna manera para que sí sea continua en el 0,0. Entonces, como el punto en cuestión es el 0,0, lo que debemos verificar es lo siguiente. Debemos determinar si el límite de f de x, y es igual, o sea, cuando el xy tiende al 0,0, es igual a la función evaluada en el 0,0. ¿Ya? Aquí también hay un resultado que da al tiro. Eso, ¿cuánto vale el f de 0,0? 1. Vale 1, ¿cierto? Muy bien. Vale 1. Así que lo que tenemos que hacer ahora es calcular este límite y verificar si ese límite da 1. Y en caso de no serlo, modificar la función de alguna manera para que sí dé 1. Entonces pongámosle estrellita. Y calculamos estrellita acá. Entonces sería límite cuando el x tiende al 0,0 de la f de x, y. Y aquí ocurre lo mismo de antes. O sea, yo aquí esta f de x, y la tengo que reemplazar o por lo de arriba o por lo de abajo, dependiendo si estoy parado en el 0,0 o en un punto que no es el 0,0. Como aquí está el límite cuando x, y se acerca al 0,0, entonces no estoy justo en el 0,0, por lo tanto se usa la parte de arriba. Entonces sería 1 menos coseno de raíz de x cuadrado más y cuadrado y partido por x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? Así que nuestra misión en la Tierra ahora es calcular el límite. Si se fijan, acá esto de los grados que yo les había dicho, como que no nos funciona mucho porque como arriba hay un coseno, el grado del polinomio no tiene sentido porque no es un polinomio. El coseno no es un polinomio. Entonces se pierde un poco eso. Pero bueno, ¿qué podemos usar entonces para tratar de calcular o de identificar si este límite existe o no? ¿Qué herramienta usaron? Coordenadas polares. Coordenadas Sí, polares. también usé coordenadas También polares. coordenadas polares. Ya, súper. Además que tengo el x cuadrado más y cuadrado. Eso, claro, justamente. De hecho, eso era justo lo que le iba a comentar. Aquí en este caso, como tenemos en dos lugares el x cuadrado más y cuadrado, y eso se va a transformar en un r cuadrado al hacer coordenadas polares, nos da toda la pista de que ese sería un buen cambio. ¿Ya? Así que muy bien. Tomamos coordenadas polares entonces. Tomamos x igual a r coseno y tomamos y igual a r seno. Entonces, sería el límite. Bueno, ya sabemos que el x, y tendiendo al 0,0 se cambia por un r tendiendo a 0 solamente. Y dentro del límite sería 1 menos coseno de... Bueno, ya vimos que cuando uno hacía coordenadas polares, esto pasaba siempre. Cuando uno hace coordenadas polares, el x cuadrado más y cuadrado se cambia por un r cuadrado. ¿Sí? Saber eso les va a ahorrar siempre un poco de tiempo. Entonces, la raíz de x cuadrado más y cuadrado va a ser simplemente la raíz de r cuadrado cuando se pasen a polares. Y el denominador, que es x cuadrado más y cuadrado, va a ser simplemente r cuadrado. Así que ese es el límite que habría que calcular. ¿Ya? 1 menos coseno de... El r es positivo porque es un radio, así que la raíz con el cuadrado se van y queda r, ¿no? Y abajo r. Ya, y este límite, ¿cómo lo calculan? Hay estas maneras, no sé.
Quizás lo vieron como límite notable, no sé, cómo habrán Sí, determinado. yo lo vi como un límite notable, pero abajo con el R cuadrado. Es que me comí la... sí. Ya, pero ¿era así tal cual el límite notable que vieron? ¿O era Yo distinto y tú lo adaptaste? lo voy a buscar de nuevo. Creo que sin el R cuadrado. ¿Y eso cuánto vale sin el R cuadrado? Pero vale lo mismo porque es cero, ¿no? No, no, o sea, puede ser, pero a lo que me pregunta era, ¿cómo es el límite que ustedes conocían? Uno Pongámosle- Yo menos lo tengo, coseno de x partido en x cuadrado de un medio, ese. sí, ese tengo yo. ¿Así? ¿Cómo más? Me Y perdí. abajo X X cuadrado. nomás. Así. Ese ustedes lo conocían como un medio. Sí. Ya, bueno, está listo entonces pues directo. Ya. Ya, bueno, eso, sí. Pero a pesar de que es un límite notable, podría haber quedado un límite que no es notable. Y una herramienta para calcular estos límites podría haber sido L'Hopital. Este límite sale por L'Hopital igual. Ya, así que lo vamos a hacer por L'Hopital solo para recordar la herramienta en caso de que les funcione en algún otro caso. L'Hopital significaba derivar la función de arriba. L'Hopital. Así creo que es. Pero la H se pone minúscula. Va. La L se pone. Es que ahí va una H también. Medio raro el nombre del CAE. Creo que así. Ahí. L'Hopital era derivar arriba y derivar abajo. ¿Sí? Manteniendo todo lo demás. Entonces, si derivamos arriba, la derivada del coseno es menos seno. Con el menos que ya trae, sería seno positivo. Y la derivada de abajo es 2r. ¿Ya? Ojo que no estoy haciendo la regla de la división. Estoy usando L'Hopital, que es derivar arriba la función de forma independiente que la derivada de abajo. Este sigue siendo indeterminado. En el fondo, si reemplazan el r por 0, esto sigue siendo 0 partido por 0. Así que pueden usar de nuevo L'Hopital. Ya, usamos de nuevo L'Hopital. Y la derivada de, a ver, límite, el r tiende a 0. La derivada del seno es coseno. Y la derivada de 2r es 2. ¿Sí? Y ahí si reemplazan el r por 0, les va a dar coseno de 0 partido por 2 y el coseno de 0 es 1. Así que, al final es lo mismo que ustedes ya sabían. ¿Ya? Pero bueno, en caso de que les quede un límite similar a este, pero que no sea, por ejemplo, notable, eh, pueden usar L'Hopital para que recuerden la herramienta, ¿no? ¿Ya? Bueno, dio un medio, po. Entonces, ¿es continua o no es continua la función? Así como viene. No. No sería continua, ¿cierto? Porque lo que nos tenía que dar era 1. Acá estaba. Y nos dio 0. Ya. ¿Y cómo la modificamos entonces? No es continua. ¿Cómo la puedo modificar? De tal manera, obviamente, que se modifique lo menos posible la función, pero que ahora sí sea continua en el 0,0. Bueno, mientras ustedes estaban trabajando, un compañero me había dado una forma que era como tomar toda esta función, multiplicarla por 2. Porque si multiplican esa función por 2, aquí va a haber un 2 todo el rato al lado.
Y entonces este límite va a terminar dando 2 partido por 2 y E1, y entonces funciona. Queda continuo. ¿Alguna otra forma? Cambiando el 1 por un medio. Cambiando el 1 por un medio, ¿cierto? Esa es como la... Y de hecho, ahí conversábamos un poco que en general, en el fondo, como esta función vale para todos los x, y menos en un punto, uno como que evita un poco modificar esa, porque modifica todo el gráfico, en el fondo. Va a duplicar todo el gráfico. Eh, entonces la función nueva igual es bien distinta a la del principio, gráficamente. Algebraicamente, multiplicar por 2 no es nada, pero gráficamente la función cambia un poco. Sin embargo, si simplemente ese 1 lo cambiamos por un medio, entonces ahí está listo. Y ahí lo único, en el gráfico lo único que estamos haciendo es en el 0, en vez de valer un medio, va a valer 1. O sea, en vez de valer 1, va a valer un medio. Entonces estamos modificando un único puntito. ¿Ya? Eso podría ser una forma. ¿Ya? Pero igual está bien. O sea, aquí no, la modificación que se les pedía para que quede continua no tenía ninguna indicación. Así que pueden tomar cualquier modificación mientras funcione. ¿Ya? Para que sea continua, podríamos definir que el f de 0,0 sea un medio. Porque así va a coincidir con el un medio que dio el límite y estaría listo. ¿Ya? ¿Preguntas? Voy a mirar en el chat, pero no hay... Ya, no hay dudas por el momento. Hagan el otro entonces. ¿Qué número era? El 2. Ese es en un conjunto. Eso puede ser un poco distinto, pero hagan lo que les salga. Ahí está. ¿Está listo este? Entonces ahora ese. Demuestren que f es continua en todo R2. Ya recuerden que ser continua en todo R2 quiere decir ser continua en todos los puntos de R2. En el fondo, ser continua o en todos los conjuntos de R2 también puede ser. Lo pueden ver como quieran. Ya, eso. Son las 10:56 hasta las 11:05 podría ser. Ya, trabaje. Ahí cualquier duda me pueden ir preguntando por el chat. O por el micrófono.
Si quieren una pista, les va a servir ver el dominio. En el fondo, ver qué figura es esa, porque si se fijan, la condición es x cuadrado más 4y cuadrado menor o igual que uno y mayor que uno. Entonces les va a servir ver qué gráfico es esa curva y ahí separar, pues, porque mayor que uno va a querer decir fuera de esa curva, menor o igual que uno dentro de esa curva, y el contorno es el igual. Entonces esos van a ser los casos que van a tener que ir a analizar. Ya, eso les puede ser. Dos minutos.
Ya. Estamos. Ya, ¿cómo les fue? ¿Pudieron demostrarlo así 100%? ¿O pudieron resolverlo así 100%? Yo la verdad no. No pude. Ya. Ya, pero quedan 4 minutitos, así que... Ya, no importa que no lo hayan podido hacer, hagámoslo acá. Si igual generalmente los ejercicios de continuidad en un conjunto no son más de análisis, como que no hay que mucho calcular, sino que hay que más pensar en la situación global y eso a veces puede ser más complicado. Como que al final rara vez uno tiene que calcular efectivamente un límite, sino que hay que analizar qué pasa con los casos, con el gráfico, etc. Ya, entonces nos pedían demostrar que f es continua en todo R2, y yo lo que les había comentado es que es un buen inicio entender el dominio, ¿ya? Porque esta función tiene, bueno, como todas las funciones que tienen dominio en R2, es una cosa así, ¿ya? No sabemos exactamente cómo es el gráfico, pero sí sabemos que hay dos comportamientos distintos. Se usa la función amarilla en esta condición que también pinté con amarillo, y se usa la función celeste cuando se cumple esta condición de acá. Entonces, un buen inicio sería ver qué figura es esa. En el fondo, ¿cuál es la figura que hace el cambio de comportamiento? Entonces, note que, y para eso vamos a trabajar con el igual en el fondo. X cuadrado más 4y cuadrado igual 1 corresponde a... Bueno, primero lo voy a escribir como elipse, ¿cierto? Que ya se nota que es una elipse. Si esto lo consideramos partido por 1, voy a dividir por 4 arriba, y me va a quedar y cuadrado. Voy a dividir por 4 abajo y me va a quedar un cuarto. Así que esto es una elipse. Es una elipse que tiene... vamos a dibujar acá. El A, el semieje A vale 1, el semieje B vale la raíz de eso. La raíz de un cuarto es un mes. O sea, es una elipse así. Es una elipse que es más grande en el eje X y más achatada en el eje Y, porque ahí vale un medio. ¿Ya? Y está centrada en el origen. Entonces, esa es como la elipse de la discordia, la que cambia los comportamientos dentro del dominio. Es decir, esa elipse que está ahí en el plano XY, si la imaginamos tirada en el suelo, se vería como aquí, ¿no? Es más grande en el eje X, entonces se vería como así. ¿Ya? Donde aquí este vale 1, que correspondería a este 1 de acá, y este de acá sería un medio, que correspondería a este un medio de acá. Entonces, en el fondo, el dominio de esta función se separa en tres partes. ¿Ya? La parte donde x cuadrado más 4y cuadrado es mayor que 1, que eso corresponde a la parte de afuera de la elipse, ¿cierto? Porque el igual a 1 es justo la elipse, es la frontera de la elipse. Cuando es menor que 1, corresponde a lo de adentro. Y bueno, aquí como es menor o igual, en verdad corresponde a lo de adentro más el borde. Entonces, el dominio de esta función se separa así. Está la parte de adentro de la elipse, más el contorno, y está la parte de afuera de la elipse. Entonces, esta función, fíjense que afuera de la elipse, que es cuando se cumple eso, afuera de la elipse vale constantemente 1. ¿Qué quiere decir eso? Ay, no lo puedo borrar. ¿Qué quiere decir eso? Que el z igual 1... Ay, ¿por qué? Perdí todos los colores.
Ya, bueno, no lo pude recuperar con control Z, así que, bueno, o sea, lo voy a pintar de nuevo. Esto era celeste. ¿Cierto? Esto también era celeste. Escúchame, me queda tan bonito el dibujo. Eso ahí es amarillo. El borde también es amarillo. Esto es amarillo. Y el borde es amarillo. Ahí. Esta función vale, fuera de la elipse, vale constantemente 1. ¿Qué quiere decir eso? Por acá está el z igual 1. ¿Ya? Me va a costar un poco dibujar esto, pero quizás no tanto. Esta función, ahora estoy dibujando la función, ojo, sería como así, fuera del 1. Porque fuera del 1 la función vale 1 siempre. O sea, perdón, fuera de la elipse la función vale 1. O sea, sería así. ¿Se fijan? Y aquí dentro de la elipse, ahí ya la gráfica no la sabemos exactamente porque ahí la función tiene esa forma x cuadrado más 4y al cuadrado. ¿Ya? Dentro de la elipse. Entonces, nosotros vamos a tener que analizar la continuidad en la parte amarilla y en la parte celeste por separado. ¿Sí? Y bueno, continua en el fondo, gráficamente continua quiere decir que no se detiene, o sea, es una cosa, una alfombra así es continua, pero una alfombra que está así y después sube, esta es continua siempre y esta es discontinua en ese conjunto. ¿Sí? Es como que no la puedo dibujar sin levantar el lápiz, solo que aquí estamos en 3D, entonces cambia un poco la forma de verlo, ¿ya? Pero entonces acá en el único lugar donde podría pasar esto, en el fondo en el único lugar donde podría haber como un salto, es en el contorno de la función, ¿ya? Pero acá dando cuenta que nos pasamos 3 minutos, así que continuamos con el ejemplo, lo terminamos a las 11:33, ya, a la vuelta. Y terminando el ejemplo, empezamos con el taller integrado, que aprovecho de mencionar ahora que están todos. El taller integrado tiene las dos partes, profundización y aplicado, pero la verdad es que las dos son bien, como bien livianas, ¿sí? O sea, rápidas de hacer ambas. Así que, como he evaluado, se va a evaluar, cada estudiante tiene que entregar las dos versiones, tanto la aplicada como la profundización, ¿ya? Pero eso, igual está calculado como para que lo hagan dentro de la clase, y si no, igual yo les voy a dar un ratito más para que lo puedan entregar en la tarde. Ya, eso, nos vemos, son las 11:14, así que nos vemos a las 11:34 de vuelta. Eso, descansen.